Estados Unidos puso precio a su cabeza, $5 millones. No por un capo cualquiera, sino por el hombre que dirigía la organización criminal más antigua de todo Ecuador. Esta semana, Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias Churrón, cayó en un operativo militar en Guayaquil, y su destino ya estaba decidido antes de que le pusieran las esposas. La cárcel del encuentro, la prisión que Ecuador construyó copiando, casi palabra por palabra, el modelo de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador. Durante años, los choneros pusieron sus propias reglas dentro y fuera de las cárceles ecuatorianas. Nadie logró frenarlos a tiempo, hasta que el país decidió construir su propio Secot. Lo más indignante de todo es que las autoridades ecuatorianas lo sabían desde hace tiempo, y aún así nadie logró frenarlos hasta ahora. Lo que vas a descubrir aquí no es solo la caída de un capo más. Es como un sistema que durante años dejó que los propios criminales gobernaran sus cárceles, terminó copiando el modelo de Bukele. Y como esta misma semana, 2 cabecillas de bandas rivales terminaron encerrados bajo el mismo techo, como parte de un patrón que ningún otro canal ha contado todavía. Porque para entender por qué esto es tan grave, hay que remontarse casi 30 años atrás, a finales de la década de 1990, en la pequeña ciudad de Chone, en la provincia de Manabí. Ahí nació Los Choneros, bajo el liderazgo de Jorge Bismarck Vélez España, alias Teniente España. Empezaron con robos, extorsiones y sicariato. Con el tiempo se apoderaron del puerto de Manta para exportar cocaína hacia México y Estados Unidos. Teniente España murió en 2007 en un enfrentamiento con una banda rival. Su sucesor, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, convirtió a la organización en algo mucho más peligroso. Una federación de bandas menores, coordinada desde dentro de las cárceles ecuatorianas. Pero esto no era lo más grave. Rasquiña fue asesinado en 2020, apenas 6 meses después de salir en libertad por una resolución judicial que muchos calificaron de irregular. Su muerte fragmentó la federación. De ahí nacieron los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers, antiguos aliados convertidos en enemigos, que desataron una guerra dentro y fuera de las prisiones que dejó cientos de muertos. Y quien terminó heredando el liderazgo de lo que quedó de los choneros fue José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y lo que vino después empeoraría todo mucho más. Porque según reportes de investigación citados por medios ecuatorianos, Fito convirtió su propia celda en un búnker privado desde donde controló extorsiones y órdenes de asesinato durante más de una década, mientras acumulaba una fortuna estimada en más de $23 millones. Incluso se filmó un videoclip musical dentro del propio establecimiento penitenciario donde aparecía él en escena. Esa es la clase de impunidad que durante años nadie dentro del sistema logró frenar, ni desde la fiscalía ni desde el propio sistema carcelario. Si quieres entender cómo un modelo como el de Bukele terminó llegando hasta Ecuador, suscríbete ahora, porque lo que viene explica exactamente por qué. En los próximos minutos vas a ver el nivel de detalle que ningún otro canal está mostrando sobre este caso. Fito se fugó en enero de 2024, estuvo prófugo más de 1 año y medio, y fue recapturado en junio de 2025 en un búnker de lujo cerca de Manta. Terminó extraditado a Estados Unidos, donde hoy enfrenta 7 cargos federales, pero cuando cayó, la organización no se detuvo. Alguien tomó su lugar. Y ese alguien era Churrón. Según información del Departamento de Estado de Estados Unidos, Bermúdez se convirtió en la mano derecha de Fito desde 2018 dentro de la cárcel regional del Guayas, y cuando ambos se fugaron en 2024, pasó a actuar como su portavoz mientras el líder principal se escondía. El sistema penitenciario ecuatoriano no solo falló en contenerlos, los dejó construir su estructura de poder desde una celda, sin que nadie lo detuviera durante años. Sin embargo, había un dato más que cambiaba todo. La caída de Churrón no fue un golpe de suerte. Según el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia de aproximadamente 8 meses, hasta ubicarlo en el sector de La Alborada, la noche del jueves 2 de julio. Las investigaciones estadounidenses lo identifican como el principal enlace entre los choneros y el cartel de Sinaloa, coordinando directamente el tráfico internacional de cocaína, y eso llevaría a un hallazgo que nadie esperaba. Su nombre aparece junto al de Fito y al de otro lugarteniente, alias Topo, en una acusación formal de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, por conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos y uso de armas de fuego. Topo y Fito ya estaban extraditados. Churrón era el último de los 3 que seguía prófugo, y ya figuraba como el primer miembro de los choneros incluido en el programa de recompensas contra el narcotráfico de Estados Unidos. Y el propio ministro Lofredo reconoció algo más durante su comparecencia. Además de la fuga previa en territorio ecuatoriano, Bermúdez enfrentaba también otra causa pendiente en Estados Unidos, directamente relacionada con el envío de droga hacia ese país. No había un solo expediente esperándolo, sino 2, en 2 países distintos, acumulados durante años de fuga. Pero eso no explicaba por qué nadie lo había controlado antes, porque había un dato más que las autoridades todavía tenían entre manos.
y que estaba a punto de cambiar por completo la magnitud de este caso. Y mientras esto ocurría con Churrón, a cientos de kilómetros en Barranquilla, otra historia paralela llegaba a su final. Apenas 2 días antes, con apoyo de la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos, las autoridades colombianas capturaron a Galo Javier Suárez Román, alias Gato Negro, segundo al mando de los Tiguerones, banda rival de los Choneros. Llevaba casi 7 años prófugo desde que escapó de la penitenciaría del Litoral en 2019, mientras cumplía condena de 26 años por un asesinato de 2017. En Colombia vivía como millonario, casa de $1,5 millones, vehículos de alta gama, 11 personas dedicadas solo a su seguridad, porque tanto Gato Negro como Churrón, capturados con 2 días de diferencia, líderes de 2 bandas que se disputan el crimen organizado en Ecuador, iban a terminar exactamente en el mismo lugar, la cárcel de El Encuentro en Santa Elena. 2 capos rivales, una semana, una sola prisión diseñada para que ninguno vuelva a mandar nada desde adentro. Y ahí no terminaba la historia. Apenas el 2 de julio, el mismo día en que capturaron a Churrón, Estados Unidos declaró a los Choneros, los Lobos y los Chone Killers como organizaciones terroristas extranjeras. No es casualidad, es el mismo tipo de reconocimiento internacional que en su momento recibió el modelo de El Salvador contra las pandillas, y esa designación no era simbólica. Convertía a estas estructuras en objetivo prioritario no solo de la justicia ecuatoriana, sino también de las agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos, con todo lo que eso implica en materia de cooperación, extradición y presión diplomática directa sobre el gobierno de Quito para acelerar capturas como la de Churrón. Y esa presión, según fuentes del propio bloque de seguridad, viene acompañada de un intercambio constante de información entre ambos países sobre el paradero de los objetivos de mayor valor que todavía siguen prófugos. Lo que viene ahora es lo que ninguna cámara ha mostrado hasta hoy, porque hasta este punto el mundo solo conocía versiones parciales de lo que ocurre ahí dentro. Pero lo que se sabe de su diseño y de su régimen convierte este caso en algo mucho más grande que la simple caída de 2 capos. Para entender por qué El Encuentro se volvió el destino final de estos 2 hombres, hay que volver a noviembre de 2025, un día después de que 31 reclusos fueran asesinados en un motín en la cárcel de Machala, en el suroeste del país, producto de un enfrentamiento entre los Lobos y su facción disidente Sauvox. Según el propio gobierno, 27 de esas víctimas murieron asfixiadas por sus rivales dentro de las celdas. Fue un capítulo más de una crisis que desde 2021 ya había dejado más de 600 reclusos asesinados dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. Y esa pregunta seguía sin respuesta, hasta ahora. Un día después de esa masacre, el gobierno de Daniel Noboa empezó a trasladar a los 300 presos más peligrosos del país hacia una prisión que apenas tenía entre un 35 y un 45% de sus obras terminadas. El crimen quiso desafiar a Ecuador y empezar su campaña. Hoy, Ecuador le respondió con hechos, escribió Noboa. La construcción llevaba en marcha desde junio de 2024, con un presupuesto de $52 millones, a cargo de una constructora española en consorcio con una empresa estatal china. El contrato completo fue declarado confidencial durante 10 años. El Encuentro se levanta sobre 37 hectáreas y 14.000 metros cuadrados de construcción, en una zona aislada de la costa de Santa Elena. Tiene capacidad para entre 736 y 800 reclusos, según la fuente consultada. Cuenta con 6 torres de vigilancia de 9,5 metros, una muralla de concreto de 9 metros y una malla de seguridad no escalable. Inhibición de señal celular y satelital. Videovigilancia con inteligencia artificial que monitorea el comportamiento de los internos en tiempo real. Triple anillo de seguridad perimetral. Y algo que pocos canales han mencionado, guardias sin rostro, para preservar su identidad exactamente como ocurre en el Secot de El Salvador. Pero eso no era lo único que hacía extraño este lugar. Según el ministro del Interior, John Greenberg, dentro del Encuentro los reclusos no tienen nada, son ni siquiera almohadas, para evitar que se ataquen entre ellos por asfixia. Sin libros, sin material educativo, sin actividades recreativas. El régimen incluye 4 personas por celda, la mezcla deliberada de internos de estructuras rivales y la prohibición total de comunicación externa. Ningún abogado, ningún familiar puede ingresar. Ni siquiera medios independientes han podido corroborar de forma directa cómo funciona por dentro. Y ahí es donde entra la parte que pocos conocen todavía. En septiembre de 2025, el ex vicepresidente correísta Jorge Glass fue trasladado ahí, antes incluso del traslado masivo de reos de alta peligrosidad. Eso generó las primeras críticas de organizaciones de derechos humanos, que denunciaron similitudes directas con el régimen del Secot en visitas, alimentación y actividades. El gobierno nunca lo negó, lo confirmó como parte del diseño. Si te sorprende lo que acabas de escuchar, espera a lo que viene, porque la parte más fuerte de este caso todavía no ha llegado.
Suscríbete ahora para no perderte el resto, porque lo que sigue conecta directamente con lo que Bukele hizo en El Salvador y por qué otros países todavía no lo logran. Y aquí aparece un dato geográfico que pocos conocen. El encuentro no está cerca de ninguna ciudad grande. Para llegar hay que atravesar un camino polvoriento en una comuna llamada Juntas del Pacífico, en una de las zonas más despobladas de la costa ecuatoriana. No es casualidad. Mientras más lejos esté la prisión de cualquier centro urbano, más difícil resulta cualquier intento de comunicación, soborno o fuga coordinada desde afuera. Pero eso no explicaba todavía por qué nadie había logrado revertir la dinámica de las cárceles tradicionales antes. Expertos en crimen organizado advierten sobre el otro lado del problema. La falta histórica de programas de rehabilitación había convertido a las cárceles tradicionales de Ecuador en lo que un investigador especializado en crimen transnacional describió como universidades del crimen. Sin nada más que hacer, ese tiempo dentro se usaba para perfeccionar actividades delictivas y consolidar redes. Es exactamente el patrón que durante años permitió que hombres como Fito y Churrón construyeran su poder desde una celda. Pero todavía faltaba entender la magnitud real del problema que esta cárcel intenta resolver. El sistema penitenciario de Ecuador opera actualmente un 30% por encima de su capacidad total, según cifras oficiales. Incluso con el encuentro funcionando a máxima capacidad, el país sigue teniendo miles de reclusos distribuidos en cárceles tradicionales, muchas con el mismo historial de motines que llevó a la masacre de Machala. Por eso el gobierno ya anunció una segunda megacárcel, justo al lado del encuentro, con capacidad para 15,000 personas, para intentar cerrar esa brecha de una vez. Pero todavía faltaba la pieza que lo cambiaría todo. Porque el destino de estos dos hombres no es un caso suelto. Es la confirmación de que Ecuador no está improvisando un discurso de mano dura. Está replicando, punto por punto, algo que ya existe a miles de kilómetros de distancia. Y ahora vale la pena volver a los tres nombres que aparecen juntos en la misma acusación de Nueva York: Fito, Topo y Churrón. Los tres fueron acusados el mismo día, por los mismos cargos, como parte de la misma red. Fito ya está en Estados Unidos enfrentando esos cargos. Topo también fue extraditado antes que Churrón. Y ahora, con la captura de Churrón, prácticamente toda la cúpula histórica que quedó tras la muerte de Rasquiña en 2020 ha terminado, en un orden casi cronológico, exactamente donde el Estado quiso ponerla. Primero en el encuentro y después en un tribunal estadounidense. Pero el porqué de tanto tiempo de descontrol todavía no estaba del todo claro. Porque no se trata solo de capturar cabecillas. Se trata de que, una vez capturados, ya no puedan repetir lo que hizo Fito durante más de 10 años desde una celda común. Seguir dando órdenes, seguir generando ingresos, seguir controlando territorio, como si la condena fuera solo un trámite. Ese es exactamente el problema que el encuentro fue diseñado para resolver. Y es la razón por la que dos capos de bandas enemigas terminaron ahí la misma semana. Los investigadores llevaban tiempo detrás de algo muy concreto, una declaración oficial que confirmara, sin ambigüedad, que este modelo penitenciario está directamente inspirado en El Salvador. Esa comparativa que ninguna otra prisión de la región podría rebatir todavía estaba por confirmarse del todo, y lo que se acercaba en ese momento terminaría de cerrar el caso por completo. Porque hasta ese punto, todo lo que se sabía era circunstancial. La arquitectura, el régimen de aislamiento, los guardias sin rostro, el discurso de mano dura del gobierno. Todo apuntaba en la misma dirección, pero faltaba la pieza que uniera todo con una sola declaración, dicha por la persona correcta, en el momento correcto. Lo que confirma lo que hay detrás del encuentro no solo cierra este capítulo, sino que explica todo lo que había ocurrido antes. Pero primero, esto. Porque esa declaración ya existe, y no es una interpretación de periodistas ni una comparación hecha por canales de YouTube. El presidente Daniel Noboa lo anunció desde enero de 2024, durante el conflicto armado interno que él mismo declaró contra el crimen organizado. Tanto el encuentro como la nueva megacárcel de 15,000 plazas estarían modeladas explícitamente sobre el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, construido en El Salvador en 2023 para enfrentar una crisis de pandillas similar a la ecuatoriana. Es una declaración presidencial documentada, repetida después por sus propios ministros. Y al momento de anunciar la captura de Churrón, el ministro Lofredo fue todavía más allá. Dijo que Bermúdez probablemente permanecería un tiempo en Ecuador, en el encuentro, antes de ser enviado directamente a Estados Unidos para enfrentar sus cargos federales. Y sobre el destino de Gato Negro, capturado apenas 2 días antes, el ministro Reinberg fue igual de directo. No hay lugar donde se puedan esconder. Donde quiera que estén los vamos a encontrar, los vamos a traer y los vamos a llevar a la peor pesadilla que tienen estos criminales, que es la cárcel del encuentro. Y remató con una frase que resume todo el modelo. Eso los tiene mal y es parte del castigo que deben tener por todo lo que han hecho en el país.
Ese es el momento exacto en que dejaron de existir las dudas sobre lo que realmente representa esta prisión. No es solo una cárcel de máxima seguridad más. Es una prisión bandera, construida deliberadamente a imagen y semejanza del modelo carcelario de Nayib Bukele, con el objetivo explícito de que los cabecillas, sin importar a qué banda pertenezcan, dejen de poder operar desde adentro. Y el hecho de que Churrón, líder de los choneros, y Gato Negro, segundo al mando de los tiguerones, dos organizaciones rivales, hayan terminado ahí en la misma semana no es casualidad. Es la aplicación exacta del mismo principio que hizo funcionar al Cecot: concentrar a los líderes más peligrosos del país, sin importar su bandera, en un solo lugar donde ya no puedan dar una sola orden. El ministro Reinberg fue explícito sobre el efecto que buscan: que los propios cabecillas terminen pidiendo ser extraditados a Estados Unidos, porque dentro del encuentro ya no pueden comunicarse, ya no pueden pagar para seguir operando, y ya no tienen forma de mantener el control que ejercían desde otras cárceles. Es la misma lógica que en El Salvador convirtió al Cecot en el destino que ningún pandillero quiere pisar. Y ahora, con nombres y apellidos concretos, Ecuador está mostrando que también puede funcionar en su propio territorio. Y mientras tanto, fuera de esos muros, las familias de las víctimas de los choneros y de los tiguerones apenas empezaban a asimilar que los hombres que durante años ordenaron extorsiones, secuestros y asesinatos desde una celda común, ahora estaban del otro lado de un muro de 9 metros, sin colchón de más, sin señal, sin forma de volver a dar una orden. Para muchas de esas familias, eso apenas era el comienzo de un proceso judicial que todavía tiene que resolverse en tribunales de dos países distintos. Y esa es, en el fondo, la diferencia central entre lo que pasaba antes y lo que Ecuador dice estar construyendo ahora. Antes, una condena era apenas un trámite. El cabecilla entraba, se acomodaba, seguía operando y en muchos casos hasta mejoraba su posición dentro de la estructura criminal gracias a los contactos que hacía en prisión. Ahora, según el discurso oficial, entrar al encuentro significa perder por completo esa capacidad. Sin celular, sin visitas, sin alianzas nuevas, sin manera de seguir cobrando protección desde adentro. Ese es el cambio de fondo que estos dos casos juntos terminan de confirmar esta semana. Porque lo que ocurre en Ecuador con Churrón y con Gato Negro no es un fenómeno aislado en Latinoamérica. Durante años, en México, capos como el Chapo Guzmán demostraron que ni siquiera una prisión de máxima seguridad como el Altiplano garantizaba nada. Se fugó en 2001 y otra vez en 2015, ambas veces por túneles construidos desde dentro, con la complicidad de funcionarios del propio sistema penitenciario. En Colombia, cárceles como La Modelo o La Picota han sido escenario histórico de motines sangrientos y de estructuras criminales que siguieron operando negocios completos desde adentro, con celulares, dinero y jerarquías propias, incluso durante disturbios que dejaron decenas de muertos dentro de los pabellones. En Honduras, las maras controlaron durante años centros penitenciarios enteros desde dentro, con jefes que decidían quién entraba, quién salía y quién moría, mientras el Estado apenas custodiaba el perímetro exterior. Y en Argentina, en penales, como los de la provincia de Santa Fe, el control de pabellones por parte de bandas narco ha sido documentado repetidamente como parte del mismo patrón, el crimen organizado gobernando desde la cárcel, en lugar de ser contenido por ella. Esa es la pregunta que millones de personas en toda Latinoamérica se hacen cada vez que ven un caso como este. ¿Por qué Bukele sí pudo romper ese patrón y otros países todavía no? La respuesta parcial está en lo que acabas de ver en este video. Ecuador no solo copió el discurso de mano dura, copió el diseño físico, el régimen de aislamiento total, la ausencia de comunicación externa, la concentración de cabecillas rivales bajo un mismo techo y hasta el detalle de los guardias sin rostro. Lo hizo porque, durante años, cárceles como la Regional del Guayas o la Penitenciaría del Litoral permitieron que hombres como Fito y Churrón construyeran su poder desde dentro sin que nadie los detuviera a tiempo. México, Colombia, Honduras y Argentina enfrentan versiones distintas del mismo problema, pero ninguno ha logrado todavía construir, de forma tan explícita y documentada, una réplica completa del modelo original. Bukele lo demostró primero, Ecuador lo estudió, lo copió y ahora empieza a mostrar resultados con nombres y apellidos concretos. Churrón y Gato Negro, la misma semana, la misma prisión. Para cerrar este caso hay que volver al lugar que inspiró todo esto, el propio Cecot, en El Salvador. Ahí, miles de reclusos permanecen bajo un régimen de aislamiento casi total. Los muros son altos, blancos, sin ventanas hacia el exterior. Las luces permanecen encendidas las 24 horas, sin excepción ni de día ni de noche. Los uniformes son blancos, las cabezas están completamente rapadas, y el silencio dentro de los pabellones es casi absoluto. No hay patios de recreo, no hay visitas, no hay comunicación con el exterior. Es el estándar que Ecuador decidió copiar para construir el encuentro, y el mismo que hoy alberga a Churrón y a Gato Negro. El que antes decidía quién entraba o salía de un territorio, quién vivía y quién moría en las calles de Guayaquil,
Ya no decide absolutamente nada, ni siquiera a qué hora se enciende o se apaga la luz de su propia celda. El que durante años impuso el silencio a punta de miedo en barrios enteros de Ecuador, ahora vive rodeado de un silencio que no eligió y que no puede romper. Y ahí queda la pregunta abierta para ustedes. ¿El Cecot del Salvador o la cárcel del Encuentro en Ecuador? ¿Cuál de las dos es realmente más dura? Déjenlo en los comentarios porque esta conversación apenas empieza.